A veces, las ideas que cambian al mundo no nacen bajo la luz de un laboratorio, sino en la tinta de una carta. Entre 1843 y 1882, dos hombres escribieron cientos de páginas que transformaron la manera en que entendemos la vida. Sus nombres eran Charles Darwin y Joseph Dalton Hooker, y sus cartas no solo narraban observaciones científicas, eran confesiones, dudas, y pensamientos de una época que aún no estaba lista para lo que estaban por descubrir. Darwin, el naturalista inglés que regresaba del legendario viaje del Beagle, traía consigo montones de cuadernos llenos de bocetos, esqueletos, insectos y preguntas que no sabía cómo responder. Hooker, por su parte, era un joven botánico con una mente meticulosa, un ojo entrenado para la simetría de las hojas y una pasión silenciosa por el orden oculto de la naturaleza. Ambos compartían algo más que una fascinación por la biología, compartían el peso de la duda. En una Inglaterra victoriana profundamente religiosa, la idea de que las especies podían cambiar, transformarse o desaparecer era casi un sacrilegio. El mundo científico aún se aferraba al concepto de creación fija, inmutable. Decir lo contrario podía arruinar una carrera, o algo peor, el nombre. Sus primeras cartas eran cautelosas. Darwin no consultaba sobre plantas, sobre semillas y fósiles, sin mencionar directamente la idea que lo obsesionaba, que todas las formas de vida estaban relacionadas por un origen común. Pero con el tiempo, la confianza creció. En una de sus primeras cartas conocidas, Darwin se disculpa por ser tan reservado, y le confiesa a Hooker su secreto: me temo que he cometido el pecado de pensar. Esa frase, que parece pequeña, marca el inicio de una amistad científica que cambiaría la historia. Hooker no lo juzgó. Lo escuchó, lo desafió y lo apoyó. Le escribió con una mezcla de escepticismo y curiosidad: no creo que su hipótesis sea absurda, pero necesitará pruebas tan vastas que quizás no baste una vida. Y, de hecho, tenía razón. Durante años, Darwin continuó experimentando casi en secreto. Criaba palomas, observaba orquídeas, enviaba muestras por correo a Hooker y otros colegas, buscando patrones, repeticiones, evidencias. Cada carta era un pedazo del rompecabezas evolutivo, una semilla germinada, una variación observada, una duda que volvía con más fuerza. Hooker, mientras tanto, se convertía en uno de los botánicos más respetados del mundo, estudiando la flora de la India y los Himalayas, y ofreciendo a Darwin la visión global que necesitaba para sostener su teoría. Pero lo más fascinante de estas cartas no es solo el contenido científico, sino el tono humano. Darwin se muestra frágil, inseguro, incluso temeroso. Sufría ataques de ansiedad y fatiga crónica, probablemente exacerbados por el estrés intelectual y la presión social. Le confiesa a Hooker que a veces duda de sí mismo, que siente que su teoría lo consume, que tal vez todo sea una ilusión. Hooker, paciente, le responde con calma: no hay ciencia sin incertidumbre. Si todo fuese evidente, seríamos solo escribas, no exploradores. A lo largo de 4 décadas, sus cartas crearon una red silenciosa de pensamiento compartido. Hablaron del color de las flores, del vuelo de los murciélagos, del polvo del Sáhara que fertilizaba el Atlántico, de la polinización cruzada, de las Islas Galápagos. Pero también hablaron de amistad, de salud, de pérdidas. Cuando la hija de Darwin murió, Hooker fue de los pocos que le escribió con compasión genuina, sin fórmulas ni cortesías, solo un amigo que entendía el peso del silencio. En 1858, ocurrió un giro inesperado. Un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace, desde las Islas Molucas, envió una carta a Darwin con un manuscrito titulado sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo original. Era, en esencia, la misma teoría que Darwin llevaba 20 años desarrollando. El golpe fue devastador. Darwin escribió a Hooker, desesperado: mi trabajo está destruido. O allá se ha llegado primero. Pero Hooker no lo permitió. Junto con Charles Lyell, organizó la lectura conjunta de ambos textos ante la Sociedad Linneana de Londres, asegurando que el nombre de Darwin no quedara relegado. Fue un acto de lealtad científica y personal. Sin Hooker, el origen de las especies podría haberse perdido entre los archivos. Un año después, en 1859, Darwin publicó su obra maestra. Y aunque el mundo se dividió entre admiración y escándalo, Hooker siguió a su lado, defendiendo públicamente la teoría cuando pocos se atrevían. En una carta posterior, Darwin le escribió:
Tu amistad ha sido para mí el mayor honor y consuelo de mi vida científica. Oker respondió, y la suya, la más estimulante que un hombre curioso podría desear. Ambos envejecieron intercambiando cartas. A veces hablaban de botánica. Otras, simplemente del clima, de la familia, de cómo las orquídeas parecían tener humor propio. Pero entre líneas, seguía latiendo esa complicidad, la de quienes habían desafiado el pensamiento de su tiempo y lo habían hecho con respeto, rigor y afecto. Cuando Darwin murió en 1882, Oker estuvo presente en su funeral en la abadía de Westminster. Años después, escribiría, he perdido al amigo más querido y al hombre más grande que conocí, y con esas palabras, cerró una correspondencia de casi 40 años que, en conjunto, sumaba más de 1000 cartas. Hoy, esas cartas se conservan digitalizadas en la Universidad de Cambridge. No son solo documentos científicos. Son un testamento de la mente humana enfrentándose al misterio de la vida. Nos muestran que la ciencia no nace del dogma, sino de la conversación, que detrás de cada descubrimiento hay un intercambio de dudas, de afectos y de palabras que viajan por el tiempo. Quizás, al final, la evolución de las especies también fue la evolución de la amistad. Y si Darwin cambió nuestra forma de ver el mundo, fue en parte gracias a que Oker supo escucharle cuando nadie más lo hacía.